En el mismo sentido y en la misma línea de ideas como las que hemos estado abordando sobre implementación del receptor en el espacio de señales, quiero introducir un concepto que se llama el Pulse Shaping Filter. Esto lamentablemente no tiene buena traducción al español. Filtro de formato de pulso. Por lo que prefiero usar el nombre en inglés. Y tiene que ver con la cadena de transmisión. Entonces, la cadena de transmisión completa para el caso j igual a 1, estamos todavía en modulaciones de dimensión 1, toma la siguiente forma. Tenemos una fuente binaria que es el origen de los datos, el origen del mensaje que se desea transmitir. Y esta fuente alimenta sus bits al modulador digital. Modulador digital. Y el modulador digital es aquel dispositivo que, tomando una secuencia de bits que la vamos a llamar B sub n y que la vamos a ejemplificar simplemente con la secuencia 0, 1, 1, 0, 1, etc. Toma esta secuencia, arma log2m2+, logaritmo en base 2m2+, m el número m-ario, y produce a través de un mapeo con los puntos de señal de la modulación digital deseada, produce acá una secuencia de símbolos SI check. Entonces resulta acá una secuencia de símbolos SI check, que son finalmente los símbolos que uno desea transmitir, pero son realmente números complejos, ¿sí? Son los valores S-check que para dimensión j igual a 1 son los coeficientes de esa una dimensión en el vector, del vector de señal en el espacio de señales. Y aquí viene el llamado Pulse Shaping Filter. Esto es un filtro cuya función de respuesta al impulso es phi tilde de t, es la forma del pulso que se desea. Este Pulse Shaping Filter, Pulse Shaping Filter, funciona de la siguiente manera. Pensemos que en el tiempo, esta secuencia de símbolos se representa como una secuencia de impulsos.
Entonces tenemos, arbitrariamente voy a dibujar algunos impulsos hacia arriba y hacia abajo, pensando en este caso en un BPSK porque es más fácil de dibujar, pero si fueran QPSK, ¿no es cierto?, tendrían 4 posibles fases, donde acá esto es S0 check, S1 check, S2 check, S3 check, S4 check, S5 check. Y los instantes en los que están estos símbolos es en 0, en T, en 2T, en 3T, 4T, 5T, los tiempos de símbolo. Y esa secuencia de impulsos en realidad representa a la señal acá, en ese punto. Entonces, si pensamos en esto como una señal continua y resulta ser una secuencia de impulso, entonces la convolución con el filtro automáticamente produce en la salida una señal que va tomando la forma del pulso. Entonces, si es que la forma del pulso la dibujamos acá y decimos que en el tiempo el pulso que estamos escogiendo para este ejemplo o para la transmisión en cuestión es un pulso rectangular de tamaño 1 partido por raíz de t y duración t, vale decir un pulso phi de t de energía unitaria. Esto es phi de t. Ahí. Entonces la convolución entre esta señal con esto, por supuesto acá produce una secuencia transmitida. Y voy aquí a levantar esta un poquito para poner acá un símbolo de convolución igual una señal transmitida en el dominio del tiempo, que es este pulso para arriba, para abajo, para arriba, para arriba. ¿Sí? Viene a ser entonces una señal con un pulso hacia arriba, uno hacia abajo, 2 hacia arriba, 1, 1, 2, después 1 hacia abajo, 1 hacia arriba, etc. Y esa es la señal entonces que se observa acá, S tilde de t. Esta señal finalmente ingresa al conversor de radiofrecuencia de subida y sale finalmente como una señal real de pasabanda al aire. ¿Sí? Y esa señal que sale al aire es finalmente la señal S de t, que luego en el receptor se corrompe con ruido térmico. El Pulse Shaping Filter entonces es un filtro que le da la forma de pulso a cada uno de los símbolos de la transmisión. Y esta es la forma en general como se implementa esto en la práctica. Y en forma complementaria, la cadena de recepción, en este caso, se ve como sigue. La cadena de recepción
correspondiente para j igual a 1 es la siguiente. Hay una antena receptora que recibe la señal desde el aire, S tilde de t. Esa señal inmediatamente se corrompe con ruido térmico. Esto se alimenta al conversor de radiofrecuencia de bajada. Estamos asumiendo de que ya ocurrió el filtrado para limitar la potencia del ruido, o sea, esta conversión de radiofrecuencia de bajada cumple con las condiciones de ancho de banda del ruido necesario. Aquí hay una amplificación y un filtrado que no estamos dibujando. Hay una conversión de radiofrecuencia de bajada y después de eso se alimenta a este receptor que discutimos en la cápsula recién pasada, así que aquí puedo directamente copiar esa figura y pegarla acá. Ahí está. Luego de ello se alimenta el resultado a un dispositivo de decisión que esencialmente toma las decisiones en base a regiones y fronteras de decisión. Siempre lo hemos graficado de esta forma. Igual que en definitiva el modulador digital. Esto aquí es el dispositivo de decisión. Esto aquí es el filtro adaptado. Y ojo, es el filtro adaptado, por supuesto, al pulso usado en la transmisión. Aquí lo hemos llamado phi de t, por lo tanto aquí vamos a quitarle el subíndice 1 y es conjugado en el caso que el pulso base, el pulse shaping filter, tenga un pulso complejo, pero en general es real, así que en general este filtro adaptado es real también. Y de aquí entonces salen las decisiones que lo vamos a llamar como una secuencia de símbolos S, como lo habíamos llamado acá, SI. Entonces el SI1 gorro, SI2 gorro, etcétera. El gorro para denotar de que no necesariamente son los iguales porque es una estimación de lo que fue transmitido y puede contener errores. Con esto entonces hemos completado nuestro estudio de transmisión y recepción, sobre todo recepción en el espacio de señales, y con este resumen de cómo se ve el transmisor y de cómo se ve el receptor en el espacio de señales, finalmente hemos cerrado el círculo a una arquitectura de transmisor y de receptor que ya conocíamos hace tiempo, pero que esta vez la entendemos desde el ángulo de la recepción óptima, del receptor de correlación y de toda la transformación que ha sufrido para ser representado, 1, en el espacio de señales y 2, para el caso de j igual a una sola dimensión en la cual se mueven los vectores de señal. Con eso terminamos también este módulo y continuamos pronto con
el siguiente.